Marcos capítulo 1, leeremos, si Dios quiere, los primeros 8 versículos, Marcos capítulo 1. Decir que vamos a estar viendo durante un tiempo, sabéis que llevamos mucho tiempo viendo que Cristo es supremo, lo estamos haciendo a través de una panorámica, creo que bíblica, desde empezamos por el Génesis, hemos ido avanzando por el Antiguo Testamento, viendo que Cristo es supremo sobre muchas cosas, sobre todo, siempre lo hemos dicho, sobre todo, pero hemos ido viendo sobre muchas cosas. Y la serie que empezamos esta semana es que Cristo es supremo con respecto al hombre o sobre todo hombre. Cristo es supremo sobre todo hombre. Y lo vamos a ver en esta ocasión a través de la revelación del Evangelio. Y la revelación del Evangelio es Cristo. Por eso Cristo es supremo sobre todo hombre. Y dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, precisamente, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra. Así que, como decía al principio, Cristo es superior a cualquier hombre que haya existido a lo largo de la historia o que vaya incluso a existir. Ni siquiera, y eso hay mucha gente muy fantástica, y los niños, a la gente le gustan esos superhéroes que salen en las películas y en el cine, ni siquiera ninguno de esos superhéroes inventado por el hombre, como digo, puede ser ni acercarse a Cristo. Aunque juntásemos todos los poderes de esos ficticios superhéroes, de esos ficticios superhombres, Cristo es supremo sobre todo ellos. Y en realidad Cristo es supremo sobre todo hombre, o sobre todo estos superhombres, por así decirlo, porque Cristo es perfecto. Él es perfecto. Es decir, Cristo es supremo sobre todo hombre, y lo que implica que sea perfecto es porque Él no tiene debilidades. Él no tiene debilidades, no hay debilidad en Cristo. Y en su vida, y a lo largo de la palabra, lo vemos y se nos demuestra en su vida en la tierra, que Él no tenía debilidades, que Él era perfecto. Lo hemos estado viendo, como he dicho antes, durante mucho tiempo por medio de la Escritura, que Cristo es supremo sobre todo, que Él es el centro del anuncio de todo el Antiguo Testamento, y que Él es superior, lo hemos estado viendo también, superior a todos esos grandes personajes del Antiguo Testamento. Si me pongo a citarlos todos los que hemos visto, me dejo algunos, pero empezamos por Adán, y seguíamos por Abraham, David, no sé, Jonás, el último. Y ahora, como digo, empezamos otra miniserie en la que vamos a ver cómo en la Escritura, en el Nuevo Testamento, se presenta a Cristo como la suprema revelación de Dios. Se presenta a Cristo como el cumplimiento perfecto de esas promesas anunciadas por Dios en el Antiguo Testamento. Por eso Cristo es supremo sobre todo hombre. Y como digo, hoy lo vamos a ver a través de la revelación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el Evangelio de Jesucristo. Lo acabamos de leer en Marcos capítulo 1. Principio del Evangelio, ¿de quién? De Jesucristo. Cristo es supremo sobre todo hombre, porque Él es el mismo Evangelio.
Él es la revelación perfecta de Dios. El mensaje único de buenas noticias que todo ser humano necesita, habla, trata, está basado en ¿quién? En Jesucristo. Como decimos tantas veces, no hay evangelio sin Jesucristo, no hay buenas nuevas, no hay buenas noticias sin Jesucristo. Mirad, Cristo es supremo por su mensaje, pero sobre todo es supremo porque Él es el mensaje. Él es el propio mensaje, Él es el evangelio. Y Cristo es el que hace posible ese evangelio, esa buena noticia, por sus propios méritos. Así que Cristo es supremo sobre todo hombre, como decimos, porque Él es la revelación de su propio evangelio. ¿Y cómo podemos nosotros responder? ¿Cómo debemos de responder ante el supremo evangelio de Jesucristo? ¿Cómo podemos responder a esto? Como decimos, Cristo es supremo sobre todo hombre y es supremo sobre la figura del hombre en sí, de forma individual, pero de forma general sobre el hombre. Él es supremo a la figura del hombre. Antes de que Dios decidiese crear el hombre, o crear el mundo, perdón, ¿qué pasaba con esta tierra? Esta tierra no existía, no había nada, lo dice el Génesis. Las montañas, esas montañas tan, no sé, altas, tan grandiosas, si vais a Granada, vais a Sierra Nevada allí ahora con la nieve espectacular. Nosotros estamos a Picos de Europa ahora y eso es impresionante, esas montañas que parece que llevan ahí toda la vida y que no se van a romper nunca, no existían. Eso no existía. El mar, los océanos, si subía un avión o montáis en un barco, veréis que el océano parece infinito, que no se acaba. Pues eso que era interminable, sin límites, no existía. Pero ¿y el hombre? ¿Y el hombre dónde estaba? Antes de la creación, el hombre que se cree tanto por sí mismo, que tiene tan alto concepto de sí mismo y cada día lo tiene más. ¿Dónde estaba el hombre entonces? Era una criatura totalmente desconocida, inexistente, inimaginable. Y en comparación a todo esto, ¿dónde estaba Cristo con respecto al hombre? El hombre no era nada, no existía, no era... Bueno, quizás existía en el pensamiento de Dios, pero no era nada. ¿Dónde estaba el hombre? No existía. ¿Dónde estaba Cristo? ¿Dónde estaba Cristo? Pues las Escrituras nos contestan claramente dónde estaba Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Seguro que me lo decís de memoria. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Sabemos quién es el Verbo, Jesucristo. Versículo 2. Y Él estaba en el principio con Dios. Cuando el hombre no era nada, Jesucristo ya estaba con Dios. Cristo, el Verbo, estaba con Dios. Y no solo estaba con Dios, es que como leemos, es el mismo Dios. Así que Cristo es supremo porque Él es la revelación directa, fijaros, de Dios mismo. Escribe también Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Dice allí que Cristo tiene forma y es igual a Dios. Filipenses 2, 5 y 6. Y allá pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, dice el 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Existía en forma de Dios, era igual a Dios. Así que Cristo es supremo a todo hombre, porque fijaros, Él es Dios, porque desde el principio ha estado con Dios y ha estado siendo igual a Él y de la misma forma que Él. Así que cuando el hombre ni siquiera existía, cuando no era nada, el hombre que se cree tanto, que está pensando de nuevo en volver a la luna en un cohete, Cristo ya estaba con Dios. Pero es que además de eso, fijaros, además de ser, además de estar con Dios, Cristo también es el Hijo amado del Padre. El Evangelio de Juan, en el capítulo 17, tenemos
preciosa, importantísima. Sería un capítulo para leerlo todos los días. Capítulo 17 de Juan. En el versículo 5 dice allí el Señor Jesús: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo. ¿Cuándo? Cuando me mandaste a la tierra. Lo veremos el domingo, cuando decidiste que me encarnase a través del cuerpo de María. No, la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Sigue el Señor Jesús en ese capítulo 17 de Juan, en el versículo 24, y dice: Padre, quiero que a los que me has dado esté también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde estaba el hombre? No era nada. Y Cristo ya estaba. Así que Cristo es el Hijo amado desde antes de la fundación del mundo. Él ya estaba con Dios y era de la misma forma igual a Dios. Pero es que hay más. Ya desde entonces, desde antes de que el hombre existiese, como estamos viendo, Cristo ya era el Salvador determinado por Dios. Ya era el Cordero preparado por Dios para redimir y para comprar con su sangre a su Hijo escogido. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 al 21. Son textos que conocéis todos. Dice: sabiendo, dice allí Pedro, que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. ¿Cómo fuimos redimidos? ¿Cómo fuimos comprados? Dice el versículo 19, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. ¿Quién era ese cordero? La sangre de Cristo. Pero fijaros el versículo 20, porque Él, Cristo, el que derramó su sangre, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Preparado desde antes de la fundación del mundo. No sé, muy claro. Ahora dice que se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Tenga sentido vuestra fe. Y Pablo dice algo parecido en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Cuando ni siquiera existíamos. Antes de la fundación del mundo. Desde cuando Él ya era el Hijo amado del Padre. Antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Porque, como decimos, Cristo es supremo. Porque Él es la revelación perfecta de Dios. Cristo es supremo porque Él es el Evangelio revelado por Dios. Por eso Cristo, como digo, es supremo a todo hombre y sobre toda la humanidad. Y fijaros, porque Cristo es supremo sobre todo hombre, esto implica también otra cosa. Si es que la gracia de Dios no acaba. Que Cristo sea supremo sobre todo hombre, como hemos visto. Que ya existiese desde antes de la fundación del mundo. Que ya estuviese preparado como el Cordero Redentor desde antes de la fundación del mundo. De que ya había preparado el plan de derramar su sangre por su pueblo escogido antes de la fundación del mundo. Eso implica que Él tiene también total autoridad sobre todo hombre. Y tiene autoridad para darle vida eterna a aquellos que son suyos, a aquellos que son comprados con su sangre. Dice de nuevo el capítulo 17 de Juan. Y esta semana lo leía y me lamento de no haberlo leído muchas más veces durante mi vida, porque esta oración del Señor es el puro evangelio.
Dice el capítulo 17, versículo 1 al 3, dice allí el Señor Jesús, que estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Fijaros, versículo 2. Por cuanto le diste autoridad a tu Hijo, a ese que está contigo desde la eternidad, a ese que está contigo desde antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre existiese, le diste autoridad sobre todo ser humano, superior al hombre. Pero no superior para decir qué grande soy, qué poderoso soy vuestro Señor y vosotros mis esclavos, que lo somos. No una superioridad de soberbia, como haría el hombre. Autoridad sobre todo ser humano, ¿para qué? ¿Para qué quería Cristo esa autoridad? ¿O para qué se la pedía al Padre? Fijaros, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Para darle vida eterna a aquellos que ya estaban escogidos antes de la fundación del mundo. Hermanos, ¿qué Dios tenemos? Ese es Jesucristo, el que nos compró con su sangre antes de que ni siquiera hubiésemos sido creados. Y dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es el Evangelio. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Por eso Jesucristo es superior a todo hombre. Así que, volviendo a la pregunta del principio, ¿cómo debemos responder ante el supremo Evangelio de Jesucristo? Pues creo que es evidente que adorando y dando gracias a Dios, precisamente por la persona de Jesucristo, por Cristo, porque Él es superior a todo hombre y porque tiene autoridad y poder para perdonar nuestro pecado y para comprar nuestra salvación mediante su sangre derramada en la cruz. Por eso podemos afirmar y podemos decir que Cristo es nuestro todo, como también hemos cantado. Así que Cristo es supremo sobre todo hombre, es supremo sobre o respecto a la humanidad, de forma individual y de forma global. Cristo es todo para el hombre, Cristo es nuestro todo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Señor, te damos las gracias, porque en cualquier rincón de tu palabra, Señor, te encontramos como lo que tú eres, Señor. El Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Aquel que, incluso antes de que fuésemos formados y creados, como leemos en tu palabra, ya tenía un plan perfecto para redimirnos, Señor. Todo para tu gloria, todo para enaltecer tu nombre, Señor, pero todo también por gracia, misericordia y amor hacia tu Hijo, Señor, hacia personas como nosotros. Señor, que no te has buscado, sino que como vemos aquí, fuiste tú, Señor, el que viniste a morir en la cruz para darnos vida eterna, Señor. Gracias por ello, Señor, y te alabamos y te adoramos. Porque no tenemos un Dios cualquiera, porque no tenemos un Dios que se equivoque, sino que tenemos al Dios perfecto, al Cordero sin mancha, al Cordero perfecto, cuya sangre nos limpia del pecado. Señor, gracias por hacernos tu Hijo, Señor. Y te rogamos que tú sigas derramando esa gracia por este mundo, Señor. Y que muchas más personas vengan al conocimiento de tu Evangelio, Señor, para que puedan ser salvos, para que puedan ser redimidos por tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues.